Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Escuchemos, Dios defiende a sus hijos, con el pastor Michael Velázquez. La cita bíblica la encontramos en Números capítulo 12, versículos del 1 al 9. Este texto es un texto polémico porque habla acerca de una mujer cusita que Moisés tomó. Entonces, hay dos líneas de interpretación. Una línea es que ustedes y yo sabemos que el libro de Éxodo dice que él se casó con Séfora. En Éxodo lo podemos ver claramente en el capítulo 2, cuando él se va a Madián y ahí consigue construir su vida nuevamente, huyendo de Faraón, huyendo de su vida pasada. Entonces ahí se casa con Séfora y tiene dos hijos. El más conocido es Gersón. Pero el libro de Números está como reflexionando la historia y también reflexionando el pasar de Israel por el desierto. Y Números dice, esto es curioso porque los hijos de Moisés no vuelven a aparecer nuevamente solo en un relato de Éxodo, donde Jetro, el suegro, que hay dos tradiciones del nombre del suegro de Moisés. En una tradición se le dice Reuel y en la otra se le dice Jetro. Entonces Jetro trae a su esposa Séfora y sus hijos. Ya no están, ellos no vieron la liberación que Moisés ha hecho de los israelitas de Egipto. No han visto el mar dividido, no han visto cómo Dios obró en Moisés. Entonces el relato dice que Jetro, el suegro, trae a la esposa y los hijos, pero en ese relato aparecen por última vez los hijos y también Séfora. De ahí no vuelven a aparecer, más que solo se tocan sus nombres en algunos textos de los libros de crónicas y en genealogías, cuando se cita la descendencia de Moisés. Entonces, este texto es polémico, misterioso, porque algunos dicen de que Moisés no se casó más que solo una vez, ¿verdad? Y porque el texto tampoco dice que se casó, pues en este caso. Entonces, una línea de escritores bíblicos y de estudiosos dicen, no, es que Moisés, lo que pasa es que aquí se le dice cusita, porque Madián en algunos textos bíblicos de los profetas recibe el nombre de la región de Cus, pero Cus es Etiopía, o sea, entonces al parecer lo que está tratándose de decir es que la mujer de Moisés era una negrita, una morena. Entonces, y esta Séfora sería una morena, sería una mujer de color, de piel de color, y por eso es que María, la hermana de Moisés, le dice, se incomoda pues, porque ella era morena, ella era negrita. Entonces, allá en Estados Unidos realmente uno no le puede decir negro a alguien, o sea, eso es para que lo mate, ¿va? Un moreno. Entonces, uno cariñosamente de los morenitos, ¿va? Pero realmente yo les he contado esa historia que pasó en Washington, que casi me secuestra un moreno, ¿va? Entonces, yo estaba en el carro y el muchacho a robarse el carro iba, pues, y yo me le quedo viendo así, como es moreno, solo los ojos le vi y los dientes. Pero, pues sí, es que no es un morenito como los morenos de aquí, ¿va? Es negro, era un negro. Etíope, cusita también, cusito. Entonces, yo me le quedo viendo, pero él no había visto que yo estaba en el carro atrás, pero ella me iba a robar con todo el carro. Y en esta semana sale un artículo en las noticias que a la misma, fíjense bien, a Kristi Noem, la encargada de la seguridad nacional de Estados Unidos, le robaron una cartera en Washington. Es que ahí los ladrones hay, usted. Enfrente del Capitolio y en la Casa Blanca, todos los malacates hay. Pero bueno, esas son otras cosas. La cosa es que cuando un negro lo ve a uno así directo y para que lo va a asaltar, bien feo se siente. Pero esos son otros temas. La mujer, o sea,
pudo haber sido Séfora. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo pienso, por cómo está establecido el texto y porque los exegetas, otro grupo de exegetas dice, no, el texto hace ver que la impresión de María, la hermana de Moisés, era por eso, era porque él tomó otra mujer. Entonces, esto es lo que mucha gente no acepta. Dice, no, no puede ser Moisés tomando otra mujer. Pero el problema es que cómo darlo así diciendo que esta es la misma Séfora cuesta. Entonces, yo me voy inclinando por la parte de los investigadores que dicen que realmente Moisés tomó otra mujer. Y la razón por la que es escandaloso es que la Cusita es morena, es negra. Entonces, eso es lo que hizo que los hermanos de Moisés, tanto Aarón como María, se levantaran, ¿verdad?, en una situación polémica. Ahora, quiero decir esto, el problema no es la Cusita. Diga conmigo, el problema no es la Cusita. Eso fue lo que sacó, lo que hizo que saliera de los corazones de sus hermanitos, de Aarón y de María, lo que ellos andaban en el corazón. ¿Por qué? Porque lo que andaban en el corazón ellos era de que ellos estaban celosos, porque Moisés tenía ya una condición ante el pueblo de líder. Moisés era respetado como un líder, era un hombre usado por Dios, que Dios había levantado. Y Aarón y María les parecía que ellos también tenían las mismas cualidades de Moisés. Entonces, el elemento de la mujer cusita sirve al escritor bíblico, al narrador, porque un narrador está contándonos el relato, sirve para sacar lo que tienen en el corazón sus dos hermanitos. Es bien interesante esto, porque los hermanos de Moisés son Aarón y María. Aarón había venido con Moisés desde que él libertó a Israel. Y Aarón era quien repetía las palabras que Moisés que venían de Dios. Entonces Aarón tenía una gran autoridad. Se equivocó en cosas como en construir el becerro de oro y situaciones así, pero Aarón era muy respetado. Y María, la hermana de Moisés, primero lo rescató, porque cuando dejaron ir la canasta con él, pues a través de María fue que la hija de Faraón pues tuvo esa crianza Moisés, porque esa misma hermana pues le rescata. Entonces, pero también María tiene dos características más. Número uno, María es profeta también, porque ella declara una declaración de profecía dentro del libro de Éxodo. Y número dos, María también levanta cánticos. En el libro de Éxodo usted puede encontrar el cántico de María. O sea, María no es cualquier cosa, Aarón no es cualquier cosa, pero quizás esto, y lo vuelvo a repetir, el celo de ellos ya estaba en sus corazones sembrado. Lo que sucede es que al ver a Moisés tomando a esta mujer, ellos lo ocupan como excusa para sacar lo que tenían dentro. Y eso es lo interesante del texto. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, ciertamente tomó una mujer. O sea, él es culpable. O sea, él realmente, ante los ojos de sus hermanos, probablemente él es culpable. Pero esto es lo que el texto quiere mostrar, que el hecho de que él haya tomado a esta mujer sirvió para que el corazón de estos dos hermanitos pudiera abrirse y decir, no, es que esta es la excusa que vamos a tomar para decirle su par de cosas a mi hermano. Entonces, nos muestra dos cosas. Primero, que nadie está exento de situaciones de críticas, señalamientos y murmuraciones. Pero también nos muestra que hay un mundo espiritual, y esto es lo que yo quiero enseñarles a ustedes hoy, que uno no lo nota, pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le creemos al Señor como nuestro Señor y Salvador y establecemos una relación con nuestro Dios, nosotros
ya no somos vistos igual. ¿Por qué razón? Porque lo primero que tiene una persona que es un hijo de Dios es un favor de parte de Dios. Los hijos de Dios tienen un favor especial. ¿Qué quiere decir ese favor? Que la gente te ve diferente porque saben que tú eres un hijo de Dios. Pero escucha bien, ese favor también quiere decir que Dios te ve distinto. Dios te ve de otra manera. Y esto mucha gente no lo usufructa, sino que piensan que son comunes. Y Dios te ve diferente, te ve distinto porque tú eres su hijo. Y lo que Él quiere es que tú establezcas una relación con Él de amor. Pero muchas veces no lo queremos usufructuar. Entonces había demostrado Moisés que él tenía una relación con Dios firme, porque fíjese bien, Moisés es un hombre de fe. Primero, cuando Dios le dijo en la zarza, tenés que irte a Egipto, él le costó obedecer, pero obedeció. 2, se fue a Egipto a hablar con Faraón, abandonó todo por servirle a Dios. Y número 3, a través de Moisés y su hermano Aarón, Dios hizo grandes prodigios. Es un hombre de fe, Moisés. Es un hombre de fe, no es cualquiera. Es un hombre de fe. ¿Y qué sucede? Cuando hay un hombre y una mujer de fe, fíjese bien, la fe es el ambiente donde Dios se mueve. No es solo que usted aceptó a Cristo, es que usted tiene que saber esto. Cuando usted ejerce fe, Dios tiene una gracia y una manifestación especial sobre su vida. Quiero decirles que al ser Moisés un hombre de fe, Dios también lo veía distinto, porque le había creído a él. Entonces, no vean de poco, no vean de menos el creerle a Dios, porque habrá gente aquí en esta noche que andan buscando un milagro, pero el problema es que para aceptar un milagro de Dios, para recibir un milagro de Dios, primero tiene que creer usted en Dios y tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el elemento trascendental de un cristiano no es ponerse el uniforme y venir a dar clase o venir a predicar. El elemento que te hace algo diferente es que eres un hombre y una mujer de fe. Y no debe de ser título eso, porque muchas veces, claro, los ministerios, mujeres de fe, hombres de fe, o sea, viste todo, pero es que un hombre y una mujer de fe tiene que vivir por la fe, tiene que vivir de la fe y tiene que vivir dependiendo de la fe. ¿Por qué Moisés era agradable a Dios? Porque le había creído. Porque cuando no tenía nada, era solo un pastor, Dios le dijo: a vos te voy a usar. Y él le creyó a Dios y honró a Dios. Dios se sintió agradado por Moisés porque él ha tenido fe en él. Entonces, ¿cómo compensa Dios la fe que usted le tiene a él? Fíjese bien, ¿cómo compensa a Dios? Primero, lo más importante para mí de parte de Dios, que los ojos y los oídos de Dios están sobre nuestra vida. ¿Vos crees que la fe es por gusto? ¿Vos crees que te hiciste cristiano y que estás luchando con tu familia porque venís a la iglesia y vos que crees que Dios no sabe eso? ¿Por qué es que mucha gente tiene en poco venir al culto? Porque no saben que cuando Dios ve el corazón de una persona y ve el deseo, el anhelo que usted tiene de agradarlo a Él, Dios paga por eso. Y eso es lo que ustedes no saben. Porque, hermanos, escuche bien, no tengan poco clamar, no tengan en poco cantar, no tengan poco venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted ejerce esa fe, agrada a Dios. Y usted está haciendo, hermano, escuche bien, y lamentablemente por la reforma protestante, en la reforma protestante salieron muchas cosas buenas, pero una de las cosas que no salieron bien de la reforma protestante es que nos hizo pensar que el hombre
ya no tiene nada que hacer para agradar a Dios, fíjate. Porque como somos salvos, que como tenemos a Cristo y porque ya Jesús hizo todo en la cruz, nosotros no vamos a hacer nada. ¿Cómo no, hermano? ¿Usted cree que Dios no le va a pagar diferente al que viene caminando desde el Walter porque no tiene carro, porque no tiene nada? Con una cora se ha subido al bus, al microbús y viene subiendo y se va a ir noche y va a llegar a su casa tal vez hasta con hambre. ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Cómo no lo ve? Y le agrada cuando usted lo hace de corazón. Por eso Dios pone sus ojos y sus oídos sobre la persona que le ha creído, hermano. Entonces, para mí lo más grande que tiene una persona que es un hijo de Dios y que tiene fe en Dios es que Dios ha puesto sus ojos sobre ti y Dios ha puesto sus oídos sobre ti. Su atención está sobre tu vida. No te sientas mal porque no ves la recompensa pronta. No te sientas mal si no ves que mañana viene el premio de tu obediencia. No te sientas mal si pasan meses sin ver, hermano, que Dios te favorece. Porque Dios, hermano, no es aquel que no es capaz de ver el sacrificio y el esfuerzo que usted hace por agradarlo. Dice que Él va a pagarnos por esa fidelidad. Y no es injusto para olvidar lo que hemos hecho por Él. Fíjese que eso lo dice Hebreos. Él no es injusto para olvidar lo que hemos hecho por su obra, por acercarnos y por buscarle. Dios paga bien, hermano. Téngalo seguro. Ahora, la otra cosa que Dios hace como favor de aquellos que le buscan y que le son fieles y que le tienen fe a Él. Vea esto, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado? Mujer cusita. Dice el texto que hablaron María y Aarón contra Moisés. Ahora, miren lo que dijeron. Muy agresivos, muy fuertes. Verso 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Dos cosas dijeron. Número 1, ¿acaso Dios solo por Moisés ha hablado Jehová? Esa es la primera situación injusta. Y segundo, ¿acaso también nosotros no podemos hacer lo mismo que Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros Dios? Entonces, en la cusita, ellos sacaron lo que tenían dentro. Pero lo que es importante es lo que dice al final el verso 2. Mire lo que dice, y lo oyó Jehová. Mire bien, ¿qué les dije yo? Que cuando usted tiene una relación de fe con Dios, Dios pone sus ojos y Dios pone su oído. Y tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el oído, fíjate bien, de Dios, no solamente pone atención a lo que usted clama. Yo creo fielmente que hay hombres de Dios que tienen una relación con Dios, que son escuchados por Dios de una forma especial. Yo creo eso. No puede ser posible que nosotros digamos que un hombre como Billy Graham, que era un hombre común, pero en sus grandes eventos se convertían, no hombre, 700 almas. O sea, la relación que tiene ese hombre con Dios, yo no sé de qué es, pero tenía una influencia global. Yo los admiro a estos hombres. Y yo creo que Dios oye a todos, pero es que hombres de Dios y mujeres de Dios que sacrifican, que tienen horas con Dios, no son oídos igual. Pero ese oído hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de lo que usted pide, pero también de lo que dicen de usted. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a defender a los que creen en Él. Y eso hay que tenerle cuidado.
Porque muchos de nosotros somos bien livianos y decimos, la hermana fulanita, y comenzamos, ¿verdad?, a despepitar. Y usted no sabe la relación que esa mujer tiene con Dios. Y a veces vemos de menos, porque de repente vemos que la persona no es estudiada, porque tal vez hasta bachillerato llegó, y usted no sabe si es una mujer de oración. Y usted hablando locuras de ella. Y ella tiene una relación con Dios fuerte, porque no se necesita que predique, no se necesita que sea el líder. Si esa persona tiene una relación con Dios, cuidado, porque usted, hermano, no está hablando mal de cualquier persona. Usted está hablando mal de una mujer y de un hombre que le sirven a Dios. Tenga cuidado. Y fíjese que esto tiene que servir porque somos desbocados. Somos desbocados, y yo me incluyo, porque en muchas ocasiones, tal vez sin quererlo, porque ya tenemos esa inclinación, sale de nosotros algo en contra de una persona. Pero quiero decirles esto, lo que Dios ve es el corazón, porque ¿por qué desagradó? ¿Por qué enojó a Dios? Porque dice, y lo oyó Jehová, dice. Pero después nos va a decir que lo enojó. ¿Por qué piensa usted que desagrada a Dios eso? Porque Dios ha sido agradado por la fe de esa persona. Dios ha visto a esa persona y le ha agradado a esa persona. Y mire, yo quiero decirles esto. Esas cosas que los hijos hablan de los padres, tienen que tener cuidado los hijos. Porque muchas veces los hijos no se dan cuenta del servicio que están haciendo sus papás para ellos. Y muchos hijos se han atrevido a desmeritar el trabajo de un padre, de una madre, y no se dan cuenta que Dios los tiene ahí y que Dios los está usando para mantener a esos sinvergüenzas. Y no se dan cuenta del amor que están recibiendo por parte de sus padres, que hasta los mantienen. Y se atreven a decir, es que mi mamá no me quiere. Si hasta todos los días te dan de comer, papá. Todos los días te pagan, todos los días te sostienen. ¿Acaso Dios no va a ver el esfuerzo de esa mujer? Claro que sí. ¿Acaso Dios no va a ver el esfuerzo de un hombre que sale a trabajar y se gana? ¿Cómo no? Y qué fácil decimos nosotros, no, es que mi papá, mi mamá. Imagínense cuando nosotros hablamos mal de nuestro jefe y nos sentamos a la mesa donde están los conspiradores de las empresas y comienzan a hablar patanada. Es que el jefe es esto, con razón o sin razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios está usando a ese hombre. ¿Para qué lo está usando? Para llevar comida a la casa de él, primero. Y segundo, lo está usando para ser jefe suyo. Es su jefe. No se meta en el proyecto de Dios. Usted no se mete en el proyecto de Dios. Dios ya sabe para qué lo está usando. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, hermanos, tenemos esa costumbre que no vemos lo que Dios está haciendo con una persona. Y al final salimos derrotados. Porque sentarnos con gente que habla, que murmura, que dice cosas en contra. Imagínense aquellos que hablamos mal, hasta nos hemos atrevido a hablar mal muchas veces de personas que nos han ayudado. Y nosotros, con todo respeto se lo digo, los hemos traicionado. ¿Quiénes estaban hablando mal de Moisés? Sus hermanitos, los que están más cerca, los que más supuestamente te quieren. Pero ojo, miren otra cosa importante. María y Aarón no tienen fama de ser personas de mal carácter. Son gente de carácter estable, pero han hablado mal de su hermano.
Y muchas veces tus mismos hermanos van a hablar de ti. La gente que come contigo, que te ha abrazado, que tú le has ayudado, esa gente te va a despepitar. ¿Y por qué cree que Dios se metió? Porque están haciendo sufrir a Moisés. Porque Dios ve el sufrimiento de sus siervos y de sus siervas. Cuidado con hacer llorar a los siervos y siervas de Dios. Y me refiero en general, no estoy hablando de que los pastores, líderes, eso ya va contado. Estoy hablando de quien te sirve a vos. Estoy hablando de quien se ha quitado $100 de la bolsa para bendecirte y vos has pagado mal porque le has apuñalado la espalda. Y querés bendición de Dios. La gente que come con uno. La gente que uno más quiere. La gente que es más calmada. A veces comete situaciones inapropiadas. No te metas. Porque Dios no ve a la gente por el nombre, por lo que son. Incluso si ha cometido un error. Aquí Moisés estaba cometiendo un error. Pero ¿qué vio Dios? Que en el corazón de ellos estaban desagradados con su hermano. Y lo veían de menos, pues. Si somos iguales. Ese es el error. Que la gente piensa que somos iguales. No somos iguales, porque la gracia y favor de Dios sobre la vida de un hombre y de una mujer es distinta, porque usted no conoce las veces que se arrodilla, usted no conoce las oraciones, usted no conoce la relación que tiene esa persona con Dios. No se meta, no haga sufrir a un hijo, no haga sufrir a una madrecita, no haga sufrir a un líder, no haga sufrir a un pastor. Le va a ir mal. ¿Por qué? Porque son seres humanos que Dios cuida. Y puede ser bien humildita la hermana, humildito. Usted lo puede ver así, ¿verdad? Con desdén. Y usted no sabe si Dios ha puesto los ojos sobre esa persona. Usted no sabe eso. Y yo lo he vivido eso. Yo he vivido esa situación de ver a una persona como igual, ¿verdad? Y decir, sí. Y yo les he comentado eso. Cómo Dios me ha humillado a mí. Y Dios me ha enseñado a respetar. ¿Por qué? Porque Dios protege a aquellas personas que le están sirviendo. Pero yo digo en general, sirviendo como padres, como madres, servidores de Dios o sea, cuidado, hermanos. Cuidado. Usted no conoce el ambiente espiritual. ¿Por qué Dios metió sus manos por Moisés? Las metió primero porque le creyó a él, pues tenía fe en Dios. Segundo, lo más importante, él estaba sirviéndole al Señor en ese momento, como gran líder de Israel. ¿Y qué pasa si le permite a los dos hermanitos hablar mal de él y comenzar a despepitar y levantar una gran rebelión? Pues entonces se hubiera frustrado el proyecto de Dios. Fíjese que esto muchas veces no lo pensamos. Pero nosotros podemos frustrar el proyecto de Dios cuando ofendemos a un joven, a un hermano, a alguien, por sus palabras. Pero vea lo que sucede. Primero el narrador, porque este verso 3 el narrador lo escribe. El narrador dice, verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el texto? Está elogiando, esto lo está escribiendo el narrador. El escritor del relato lo está poniendo, está diciendo, mire, ¿cómo respondió Moisés? ¿Se autodefendió? No. ¿Se puso en el mismo nivel de ellos? Mira, él pudo haber dicho, mira, yo he liberado a Israel y Dios me ha usado. No, se cayó. Porque ¿qué es ser manso? ¿Es ser menso? No, ser manso
es poder bajo control. Cuando a una persona se le sale el diablo, lo que a mí me demuestra, se le sale el diablo porque me termina gritando, se le sale el diablo porque me termina ofendiendo. Lo que yo veo es que no tiene el carácter para dominar su mala actitud. No tiene dominio, pues. Porque la mansedumbre es poder bajo control de Dios. Estás hablando de un hombre, fíjate bien, que hace 40 años mató a un egipcio con la fuerza física que tenía y con el espíritu de fuego que tenía. Moisés no es un apangado, Moisés no es un lento, Moisés tiene un fuego de Dios, tiene fuerza interior, pero la tiene bajo control, porque lo más interesante que podemos ver es que Dios lo está usando grandemente porque era un hombre manso. Y esta actitud deberíamos de rescatarla. ¿Por qué razón? Porque los hombres de fe y las mujeres de fe tienen que ser mansos también, igual que Moisés y igual que Jesús. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Aprended de mí que soy manso y humilde. Las críticas, las humillaciones, los señalamientos no se defienden con elogios, no se defienden con respuestas articuladas, se defienden con humildad, quedándose callado, porque a nosotros no nos defiende la voz, ni el hombre, nos defiende Dios. Él sabe lo que somos por dentro, Él sabe lo que tenemos dentro en nuestro ADN, en nuestro carácter. Cállese, no diga nada. Moisés estaba sufriendo porque sus hermanos lo estaban humillando. Y Dios vio su mansedumbre. Y como no se defendió, ni se puso al nivel, Dios salió a defenderlo. Dios salió a defenderlo. Y lo manejó de una forma increíble. ¿Por qué? Intervino Dios. Claro que Dios va a intervenir. Cuando una persona tiene fe en Él. Cuando una persona está sufriendo por el rencor y el odio de alguien que lo ha ofendido y que está diciendo cosas. Dios va a salir al encuentro de los que son mansos. Poder bajo control. Yo puedo defenderme. Yo puedo decirle un par de cosas, pero no lo digo. Porque yo tengo un carácter transformado. Hay que digan, hay que hablen. Porque lo que estos señores no entienden es algo que les voy a decir. Cuando usted tiene fe en Dios, Dios se encarga de ponerle en orden a usted. No me escucharon bien. Cuando usted tiene fe en Dios y sirve al Señor, y es un hombre y una mujer de Dios, el que le pone las cuentecitas enfrente es Él, no es nadie más. Aquí es Dios con usted. Él sabe cómo tratarnos. Aquí no va a venir cualquiera a decir, es que esta es tal cosa o aquella es tal cosa. Es Dios el que los pone en orden. Es Dios quien trata con nosotros. Es Dios quien se encarga de poder decir cuándo te va a poner las cosas claras. Y yo le puedo decir una cosa que yo he aprendido. Ciertamente, en la medida que le somos útiles a Dios, Dios nos deja pasar muchas cosas. Pero al final Dios va a decir, venga para acá, papito. ¿A quién le servía usted? A mí, ¿verdad? Hoy, déjeme pasarle la facturita. Y yo le llamo, esa factura, le llamo
Factura, porque hay 3 facturas. La factura de pago inmediato, esa es la que a mí me llega. Yo, haciendo la maldad, que me zampen ya de un solo. Porque estar esperando que me den no me gusta. A mí, y Dios es así conmigo, yo hago pues sí, saltando la carcajada y el payaso no sé qué va, pero a mí así me gusta. A mí, Señor, no me andes reteniendo, dame de un solo, yo entiendo. Y allá aparezco caído de la moto, trabado así. Vaya, ya entendí. Ya no me digas nada, ya sé por qué. Yo sé entenderme con Dios. Usted sabe entenderse con Dios. Aquí yo no le tengo que andar diciendo por qué le está pasando lo que le está pasando. Es que Dios se entiende con nosotros. Pero está la factura, que esa no me gusta a mí. La factura que se va pagando por cuotas. Ay, Dios, esa sí no. Ya llevo 16 años que mi suegra me está... Bueno, no, eso mejor no. 16 años, imagínense. Y qué terrible, porque hay cosas que uno las paga por poquitos. Pero Dios le da el amor, le da la fidelidad. Mira, uno sabe que uno mismo se metió en el rollo y ¿qué le toca? Pues vaya, ¿qué va a hacer? Uno lo buscó, uno tiene que recibirlo. Pero si se pone todo brusco uno, ay Señor, no me gusta. Aceptalo, hombre, ya es tú. Sé obediente, no vos lo buscaste. Pues. Pero la última, esa factura pagareva que se cobra no al mes, no a los 10 meses, sino que se cobra cuando ya Dios sabe que ya no estás manteniendo tus hijos, ya no tenés tus hijos chiquititos y ya comienza uno con los dolores, los dolamas, y que ya todo le truena, le duele el pelo, le duelen las uñas, le duele hasta reírse, le duele ya. Pero uno sabe pues que eso al final, a esa le huyo yo, a esa le huyo yo. Porque yo digo, no hombre, yo no quiero, pero es que son cosas que uno busca. Fíjese que podría decir, es que Dios, no hombre, uno solito busca esas cosas. Pero ¿qué sucede? Dios interviene rápido. ¿Y qué les quiero mostrar? Que Dios se entiende con uno. Dios va a hablar con Moisés, Dios se va a arreglar con él. Pero antes de arreglarse con Moisés, se va a arreglar con los hermanos de Moisés. Y esto es lo duro. Porque mire lo que dice del verso 4 al 9, está la defensa de Dios por Moisés. La defensa de Dios por Moisés. Mire lo que dice. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dice. O sea, miren lo que Dios veía en él. ¿Había agarrado mujer cusita? Sí, pero le había servido fielmente al Señor. Si fuéramos fieles, hermano, Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad con abundancia, con prosperidad, con salud, con milagros. Dios no se queda porque Él dice, quiero que seas fiel a mí. Te voy a bendecir. El servir a Dios, el ser fiel a Dios paga. Dios dice, no voy a permitir que nadie te toque. Porque a vos solo yo te puedo tocar. Esa dignidad la consiguió Moisés a través del dolor, del sufrimiento, del quedarse sin familia, del caminar 40 años aguantando al pueblo que le decía, ya no queremos estar aquí,
queremos regresarnos a Egipto. Y Moisés venía donde el Señor, mira, están hablando otra vez mal. Y ahí tenía que Moisés volver a ir otra vez. Pero incluso se entendió tan bien con Dios que le llegó a decir, mira, Señor, no te acabes este pueblo, porque los demás van a hablar de vos, que vos los has dejado muertos en el desierto, que vos no los sacaste. Y Dios lo oyó, Dios lo escuchó. Y esto a mí me da fe, me da confianza, porque me hace pensar, hermano, que el estar aquí no es en vano, el servir a Dios no es en vano, el obedecer a Dios no es en vano. Para el mundo, para todo mundo, usted puede ser una persona que está totalmente desquiciado porque ha dejado su casa, está el domingo aquí, le sirve a Dios, anda metido en las cosas. Usted podría estar ahora, los jóvenes podrían andar en la discoteca, podrían estar haciendo lo que sea, pero el estar aquí le va a remunerar grandemente, porque Dios ve la fidelidad de su pueblo. Dios lo ve. No somos iguales. A María y Aarón les va a hablar por sueños y visiones interiormente. Así se los va a poner. Lo que Dios les tenga que hablar, les va a hablar aquí. Pero a Moisés, no, cara a cara. Y este tiene un precio, porque escuche bien, ponga atención. Mire lo que dice el 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Mira bien, Dios lo defendió. Pero ¿qué es lo que yo admiro? Que así como es la comunión, o sea, lo que está diciendo Dios aquí, este Señor que está aquí tiene una relación directa conmigo. Y así como yo lo estoy usando, así también le voy a demandar lo que él hace. O sea, esta cosa que habla Moisés con Dios directamente se traduce en dos cosas. Primero, que Dios le da un gran privilegio a Moisés, pero el gran privilegio requiere gran responsabilidad. Porque el día que Moisés se va a equivocar, Dios le va a decir, ya no vas a entrar a la tierra prometida. Esto no es un juego, hermano. Tener una relación con Dios tiene doble filo. ¿Por qué? Porque así te bendice, así te protege, así te saca adelante a tus hijos, así ves las graduaciones de tus hijos, de medicina, de abogados, de ingeniería, y uno se siente orgulloso porque está siendo bendecido vos y tus hijos y tu descendencia. Pero así también como te bendice, así también te las cobra cuando le desobedeces. Dios es así, hermano. Si no, díganme ustedes, si no han sentido la disciplina de Dios. Si no, díganme ustedes, si no saben qué es estar clamando de madrugada y no ver que Dios responde. Porque así como Dios te da privilegios y así como te bendice, así también está dispuesto a disciplinarte si le eres desobediente. Los tratos de Dios son directos con él. Y así como les puedo decir que Dios hablaba con Moisés cara a cara, así también les puedo decir que si ustedes hoy le dicen al Señor directamente, quiero una relación contigo, genuina, verdadera, que lo sepa todo el mundo, porque ¿qué hace Dios? Le demuestra al mundo que con Moisés no se tienen que meter, porque el único que se puede meter con Moisés es Dios. ¿Cómo lo hace? Mira el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María aquí que estaba. Solo a María le dio lepra, no a Aarón. ¿Por qué a Aarón no lo tocó Dios? Porque lo estaba usando como sacerdote. A la pobre María le tocó. Y María probablemente fue la que incitó a Aarón en hablar. Pero ¿qué veo yo? Que es que Dios, ¿cómo le iba a poner lepra al sacerdote? Porque el sacerdote estaba siendo usado por Dios. Pero Aarón también se va a ver cara a cara con Dios, pues. Y Dios le va a cobrar. María quedó leprosa. Y eso es como Dios demuestra
cuando alguien se ha metido con un siervo o una sierva o un hijo o una hija de Dios. Dios públicamente avergüenza al que te hizo pedazos. Él se va a encargar. Vos no tenés que hacer nada. Dios lo va a avergonzar. Vos no tenés que hacer nada. Porque cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen una relación directa, lo tiene que saber Dios, lo tiene que saber la gente que te criticó, lo tiene que saber los ángeles y los tiene que saber el infierno, Satanás, porque a los hijos de Dios solo Dios los puede tocar. Y eso es una gracia de Dios, es una perfección de Dios, en el sentido que solo Él es su gusto, pues. Si sos su hijo, pues, ¿quién va a tocar a mis hijos? Solo yo. Si a mis hijas no le puede venir a pegar cualquiera, pues. Padrastro, yo no me he muerto, estoy vivo. ¿Y qué dice uno cuando anda en la calle? Vaya, aquí viene a encontrar tata en la calle, ¿sí o no? Cuando le dice, mira, tenés que hacer esto, vaya, ya viene a encontrar papá en la calle. A mí solo Dios me disciplina. Y así Dios demuestra su protección para sus hijos, pero también así demuestra Dios su disciplina para sus hijos. Porque cuando Dios te va a disciplinar, todo mundo se da cuenta también. Y es parte del favor de Dios. Porque Él dice, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Mira, Job, te sirve porque vos has cercado sus bienes, su familia y su vida. Dios le dijo, tócalo, te doy permiso. Porque nosotros no dependemos de la suerte. Dependemos que vivimos en las manos de Dios. Por eso Él nos cuida, nos protege, nos disciplina, pero también nos avergüenza cuando es necesario. Nos restaura también cuando es necesario. A María la hizo leprosa, pero mire el corazón de su hermano Aarón, que recapacita y le dice, mire el 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, ahora sí va, hoy sí estamos hablando, pero es el hermano. No, pero tiene una autoridad que Dios le ha delegado. Entonces ya ahora Aarón ya entiende y dice, mire lo que le dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque lógicamente hemos actuado y hemos pecado. Señor mío es Moisés. Está con esa pequeña, no es el Señor. Pero quiero que noten lo siguiente. Aquí confiesa. ¿Y qué hace Moisés? Mire qué precioso Moisés. Ora para decirle a Dios, mira, estoy sufriendo mucho por mi hermanita. Se salió del huacal. Pero veamos esa oración pura de Moisés, que no tenía rencor. Porque ese es un hombre y una mujer de Dios. Manso, pero no guarda rencor tampoco. ¿Sí? La pregunta que yo hago, ¿habrán rencorosos aquí, gente? Por eso es que Dios no obra, porque tenemos siempre la espinita que decimos, me las debe. Mire lo que dice el 12. No queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Qué amistad tenía con Dios Moisés? O sea, te ruego, Dios, pero que la sanes ahora. Y Dios dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada por el campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Geserot y acamparon en el desierto de Parrán. Fueron detenidos. Y como la costumbre era que cuando una hija se porta mal, se le escupe en el rostro y se aparta. Eso es lo que está diciendo Dios. Voy a oír tu oración, pero la voy a apartar para que la gente sepa que con los hijos de Dios solo Dios se mete. Cuidado con los leprosos.
Cuidado con los que hacen mala fama de los hijos de Dios. Cuidado con los que no ven el mundo espiritual, porque por ese tipo de gente tu vida puede estar siendo cegada, neutralizada, porque probablemente tu vida se ha estancado porque tú estás con una condición en la cual estás acusando a tus hermanos, a tu jefe y a las personas que te rodean. A los hijos de Dios, Dios los cuida. Oremos en esta noche. Padre, te damos las gracias por tu palabra.